Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Quintal. Vamos a continuar con nuestra lectura bíblica diaria de la Biblia en un año. Vamos a continuar con este plan. Hoy vamos a hacer nuestra lectura número 140, en los que vamos a estar leyendo los capítulos de Números 29, Salmos 73, Isaías 21 y Segunda de Pedro 2. Antes vamos a comenzar con una oración. Bendito Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso, gracias porque nos has dado vida y salvación en Cristo Jesús. Gracias porque juntamente con Él, Señor, la vida que nos has dado, también nos das tu palabra y nos permites poder exponernos ante ella, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra está la vida, porque en tu palabra está Cristo, Señor, revelado. En ella estás tú, oh Padre, revelado. Ayúdanos a acercarnos con reverencia ante tu palabra, que podamos leerla y que podamos entenderla, Señor, para que nos limpie de toda maldad, que nos limpie, Señor, de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, transforma nuestra manera de pensar. Ayúdanos a través de tu palabra, de meditar en ella, de leerla, de memorizarla, poder cambiar nuestra manera de pensar, que tengamos una visión bíblica de la vida, Señor, a través de tu palabra. Muéstranos tu voluntad. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos a escuchar tu palabra hoy y poder entenderla para poder obedecerla, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Vamos a comenzar nuestra lectura con el capítulo de Números 29. Ofrendas del séptimo mes. El séptimo mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación. No haréis trabajo servil. Será para vosotros día de tocar las trompetas. Y ofreceréis un holocausto como aroma agradable al Señor. Un novillo, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros. Esto, además del holocausto de la luna nueva y de su ofrenda de cereal, y del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal, de sus libaciones según su ordenanza, como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. El 10º día de este mes séptimo tendréis santa convocación y os humillaréis. No haréis ningún trabajo, y ofreceréis al Señor un holocausto como aroma agradable, un ovillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y una ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, y 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Después, el día 15 del séptimo mes tendréis santa convocación. No haréis trabajo servil. Por 7 días celebraréis una fiesta al Señor y ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año que sean sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por cada uno de los 13 novillos, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros, y 1 décima por cada uno de los 14 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El segundo día, 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros, por los corderos y por su número según la ordenanza. Un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y además de un holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y sus libaciones.
Al tercer día, 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por el número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El cuarto día, 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según su ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo y de su ofrenda de cereal y de su libación. El quinto día, 9 novillos, 2 carneros, 14 corderos, de 1 año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros, por los corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El sexto día, 8 novillos, 2 carneros, 14 corderos, de 1 año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones, por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El séptimo día, 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y su libación. Al octavo día tendréis asamblea solemne, no haréis trabajo servil, mas ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por el novillo, por el carnero, por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. Esto prepararéis para el Señor en vuestras fechas señaladas, además de vuestras ofrendas votivas y de vuestras ofrendas de buena voluntad, para vuestros holocaustos, para vuestras ofrendas de cereal, para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y habló Moisés a los hijos de Israel conforme todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Continuamos con el Salmo 73. El fin de los malos en contraste con el de los justos. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, y el manto de violencia los cubre. Sus ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, y entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia.
Cuando mi corazón se llenó de amargura y mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. Y Dios es el Señor, en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Continuamos con Isaías 21. Profecías sobre Babilonia, Edom y Arabia. Profecías sobre el desierto del mar. Como se lanzan los torbellinos del Negev, así viene el invasor del desierto, de una tierra temible. Una visión dura me ha sido mostrada. El pérfido obra pérfidamente y el destructor destruye. Sube Elam, sitia Media. He puesto fin a todo gemir de ella que ella ha causado. Por esta razón mis lomos están llenos de angustia. Dolores se han apoderado de mí como dolores de mujer de parto. Estoy tan confundido que no oigo, tan aterrado que no veo. Desvaría mi mente, el espanto me sobrecoge. El anochecer que anhelaba se convirtió en terror. Ponen la mesa, extienden el mantel, comen y beben. Levantaos, capitanes, engrasad escudos, porque así ha dicho el Señor. Ve, pon centinela que dé aviso de lo que vea. Cuando vea hombres montados, jinetes de 2 en 2, filas de asnos, filas de camellos, que preste mucha atención, muchísima atención. Entonces el centinela gritó: oh Señor, de día estoy yo continuamente en el atalaya y todas las noches permanezco en mi puesto de guardia. He aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Y uno respondió y dijo: cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Oh mi pueblo trillado y afligido de mi era. Lo que he oído del Señor de los ejércitos, Dios de Israel, os doy a conocer. Profecía sobre Edom. Alguien sigue llamándome de Seir. Centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche? Y el centinela responde: viene el día y también la noche. Si queréis preguntar, preguntad. Volved otra vez. Profecía sobre Arabia. En las espesuras de Arabia pasad la noche. Caravanas de dedanitas. Traed agua para el sediento, habitantes de la tierra de Tema. Salid con pan al encuentro del fugitivo, porque han huido ante las espadas, ante la espada desnuda, ante el arco tendido, ante la violencia de la batalla. Pues así me ha dicho el Señor: es un año como lo contaría un jornalero. En un año como lo contaría un jornalero, terminará todo el esplendor de Cedar, del resto del número de los arqueros. Los poderosos de los hijos de Cedar quedarán pocos, porque ha hablado el Señor, Dios de Israel. Continuamos nuestra lectura en 2 de Pedro, número 2. Profetas y falsos maestros. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como... Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
un predicador de justicia con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a las cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por los hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne de sus deseos corrompidos, y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio injurioso contra ellos delante del Señor, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Vamos a dar gracias por esta lectura, vamos a orar al Señor. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la lectura que hemos hecho hoy. Gracias, Padre, porque Cristo Jesús es nuestro Señor, es tu Cordero Santo. Oh Señor, hemos leído en Números, Señor, las fiestas que se celebraban, todos los holocaustos, todos los sacrificios, todas las ofrendas que presentaba el pueblo. Señor, nosotros tenemos nuestro gran sumo sacerdote, que también fue el sacrificio perfecto, Cristo Jesús, quien se presentó a sí mismo en ofrenda por nuestros pecados. Oh, Él es la ofrenda perfecta delante de ti, Señor. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es tu Cordero Santo que quita el pecado nuestro, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos como iglesia a venir delante de ti y ofrecerte a ti, Señor, nuestros miembros como sacrificio vivo en ofrenda a ti cada día, en obediencia y en santidad, Señor. Porque ahora los sacrificios que quieres de nosotros no es de animales, no es de corderos, no es de machos cabríos. Cristo ya fue sacrificado por nuestros pecados. Ahora esperas de nosotros sacrificio de alabanza, de obediencia, vidas en santidad, Señor. Vidas que se ofrecen a ti para obedecerte, para hacer tu voluntad.
para hacer tu obra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que hemos leído en Salmos, como el salmista decía que se amargaba cuando veía la prosperidad de los impíos, que se enriquecían, que no sufrían, no tenían dolor, eran prosperados en todos sus negocios. Y llegó a decir el salmista que cómo era posible que él sufría tanto y él se estaba viviendo para ti, pero él entendió cuando entró en tu presencia. Entendió el final de los inicuos, entendió el final de los impíos. Oh Señor, el día que tú vuelvas, Señor, juicio habrá contra todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús. Juicio habrá contra todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados. Y será terrible el día del Señor para ellos. Oh Señor, habrá muerte, habrá destrucción y habrá muerte eterna. Y tendrán que pagar por el precio de su maldad. Puede que hayan vivido muy bien los años que hayan tenido aquí en la tierra, pero tendrán una eternidad de sufrimiento y de dolor, el fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca se sacia, los estará atormentando por una eternidad, porque han pecado contra un Dios santo y eterno. Han hecho una ofensa contra el Dios santo y eterno. Oh, pero en Cristo Jesús nos das perdón. Aquel que ha creído en ti recibe perdón, recibe gracia y tendremos vida eterna. Tendremos vida contigo por la eternidad, por cuanto en Cristo fueron pagados nuestros pecados. Gracias, bendito y glorioso Evangelio nos has dado, Señor, para que todo aquel que cree en Cristo sea salvo y no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree el Evangelio tendrá que pagar por sus pecados, Dios. Y será un pago eterno, porque están ofendiendo al Dios eterno y merecen un castigo eterno. Oh, pero tú nos has dado gracia y misericordia en Cristo Jesús, a darnos perdón, porque en Cristo tú diste el castigo por nuestra maldad. Gracias por tu Evangelio, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque en 2 de Pedro nos enseñas que en estos últimos días se levantan falsos maestros, falsas religiones, que solo viven para sí mismos, que viven engañando, que viven en su sensualidad, en su pecado. No se han convertido a ti, no se han convertido a ti, no han nacido de nuevo. Por cuanto apostatarán, Señor, y con engaños querrán engañar aún a los escogidos, pero no podrán, pero sí engañarán a muchos, Señor. Oh, Señor, guárdanos en tu palabra, ayúdanos a permanecer en ella. Espíritu Santo, danos luz, danos discernimiento, ayúdanos a guardarnos de estos falsos maestros y de estos falsos profetas, Señor. Ayúdanos a venir a tu palabra con honestidad, con fe, Señor. Y no nos dejes, Señor, caer en engaños. No nos dejes engañar. Ayúdanos solamente a vivir bajo la verdad de tu palabra y a predicar tu verdad, que es Cristo Jesús, camino, verdad y vida. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a ella. Ayúdanos a estar alerta, Señor. Ayúdanos a velar y orar y estar alerta, Señor, para hacer tu voluntad, para no caer en los engaños, para no caer en tentación, para no pecar, para vivir en santidad. Gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y el honor por siempre. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana nos vemos en la lectura de mañana. Que Dios les bendiga. Paz.